Nadie puede ocultar el terror cuando Denith es arrastrado por la corriente del río, pero Cian no duda ni un solo instante y se lanza directamente al agua. Mientras pone en riesgo su propia vida para alcanzar a su hijo, Kaya tampoco abandona a su hermano y se arroja tras él. Los que permanecen en la orilla observan la escena con impotencia, mientras que para Alia cada segundo que pasa se vuelve insoportable. Entre lágrimas grita desesperadamente el nombre de Denith, y Sadakat apenas consigue mantenerse en pie por el miedo a perder a su hijo. La idea de que la fuerte corriente pudiera haber arrastrado tanto a Denith como a Cian sume a todos en una profunda desesperación. Justo cuando las esperanzas están a punto de desaparecer, primero aparece Kaya y poco después, Cian emerge del agua llevando a Denith en sus brazos. Aquella imagen provoca un enorme alivio entre todos los que esperan en la orilla. Tras lograr rescatar al pequeño, Cian se apresura a comprobar su estado nada más salir del agua. Cuando Alia ve que Denith sigue respirando, rompe a llorar de alivio y el miedo que los había consumido durante tanto tiempo da paso a una inmensa felicidad. Sin perder tiempo, todos se dirigen al hospital y por primera vez en muchas horas, la familia consigue respirar tranquila. Durante las revisiones médicas, la atención de Alia no se centra únicamente en Denith. Al darse cuenta de que Cian, todavía con la ropa empapada, está temblando de frío, corre a buscar una manta para él. La preocupación que muestra para evitar que enferme refleja claramente el valor que tiene para ella. Cian observa en silencio aquel gesto sincero, mientras Alia comprende una vez más que el hombre que se lanzó sin pensarlo al río por Denith los considera verdaderamente su familia. Esa certeza hace que los sentimientos que alberga hacia Cian se vuelvan todavía más profundos. Después de los exámenes realizados por los médicos, se confirma que el estado de salud de Denith es bueno. Ver al pequeño recuperar rápidamente la sonrisa tras el enorme susto se convierte en la mayor alegría para todos. Una vez finalizados los procedimientos, Alia, Cian y Denith regresan juntos a la mansión, y tras la terrible experiencia vivida, un ambiente de paz y tranquilidad comienza a instalarse nuevamente en el hogar, aunque sea por un breve tiempo. Sin embargo, a esas mismas horas se están llevando a cabo otros planes en la mansión de Demir. Entrando en la habitación de Zerrin con varias cajas en las manos, Demir le anuncia que saldrán juntos, provocando la sorpresa de la joven. Pero su intención está lejos de ser una simple salida. Después de enterarse de que Kaya se encuentra con Kadir en un local, decide convertir la situación en un nuevo juego. Sabiendo que Kaya todavía no ha conseguido olvidar a Zerrin, pretende despertar sus celos y herirlo una vez más. Por ello, planea llevar a Zerrin exactamente al mismo lugar. Para Demir, aquello no es solamente una invitación a cenar. Lo que realmente desea es alimentar el resentimiento que ha llevado dentro durante años y sentir que se impone ante Kaya delante de sus propios ojos. Mientras Zerrin se prepara sin tener idea de las verdaderas intenciones de su marido, Kaya disfruta tranquilamente de la velada junto a Kadir, sin imaginar que muy pronto esa calma dará paso a una nueva confrontación. Porque Demir todavía no ha dejado atrás la satisfacción que siente cada vez que consigue hacer daño a Cian y a Kaya. Tras dejar atrás el enorme miedo provocado por el accidente de Denith, Alia y Cian regresan a la mansión junto al pequeño. Mientras todos intentan recuperarse de la angustia vivida, deciden llevar a Denith a su habitación para que pueda descansar. Sin embargo, a pesar del terror que había experimentado durante el día, el niño recupera rápidamente su alegría y hace una petición que conmueve profundamente a ambos. Confiesa que ya no quiere llamar a Cian tío, y con una inocencia que emociona a todos, le pregunta si puede empezar a llamarlo papá. Ante aquella inesperada pregunta, Cian dirige inmediatamente la mirada hacia Alia, porque para él su opinión vale más que cualquier otra cosa. Al ver la felicidad reflejada en los ojos de su hijo, Alia responde con una silenciosa aprobación. Entonces Cian acepta con una sonrisa y le dice a Denith que puede llamarlo padre si eso es lo que desea, compartiendo así la inmensa alegría del pequeño. Ese momento adquiere un significado mucho más profundo de lo que cualquiera de los tres había imaginado. La felicidad en el rostro de Denith hace desaparecer todos los temores, mientras que Cian experimenta emociones indescriptibles al escuchar por primera vez aquella palabra. Desde esa misma noche el pequeño comienza a llamarlo papá, con una ilusión imposible de ocultar. Todavía afectado por el miedo que había pasado, Denith confiesa que no quiere quedarse solo y les pide a Alia y a Cian que permanezcan a su lado. Incluso expresa su deseo de dormir con ambos en la misma habitación. Aunque al principio los dos dudan, son incapaces de ignorar el temor del niño.
De esta manera, después de mucho tiempo, los tres pasan la noche juntos, compartiendo la misma habitación y la misma tranquilidad. Mientras Denise se duerme sintiéndose completamente seguro, Alia y Cian comienzan a experimentar, sin darse cuenta, la calidez y la felicidad de ser una auténtica familia. Sin embargo, al mismo tiempo se desarrolla otra situación completamente diferente. Mine no consigue apartar de su mente las palabras que Fikrille le había dicho y continúa preguntándose por las molestias que lleva días sintiendo. Finalmente sus sospechas se convierten en una realidad inesperada. Justo cuando Cian se ha alejado por completo de ella y se ha acercado cada vez más a Alia, Mine descubre que está embarazada de su hijo. Tras el impacto inicial, empieza a pensar que aquella noticia podría cambiar por completo el equilibrio de su vida. Para ella, el distanciamiento de Cian ya no significa necesariamente el final de todo. Convencida de que el bebé que lleva en su vientre puede representar una nueva oportunidad, guarda el secreto sin que nadie más conozca todavía esa inesperada noticia. Por otro lado, Demir sale con Zerrin. Aunque en un principio había pensado que aquel matrimonio era únicamente una herramienta para vengarse, en los últimos tiempos empieza a darse cuenta de que ha comenzado a desarrollar sentimientos diferentes hacia ella. Después de Seida, Demir nunca había permitido que otra mujer se acercara a su vida, y esa transformación lo incomoda, por lo que intenta reprimir lo que siente. A pesar de ello, sus planes para esa noche no tienen nada de románticos. Al enterarse de que Kaya se encuentra cenando con Kadir, decide llevar también a Zerrin al mismo restaurante con la intención de despertar los celos de su rival y hacerlo sufrir una vez más. Nada más entrar en el local, los ojos de Zerrin se cruzan con los de Kaya. La joven jamás había imaginado encontrarse con él allí, y su primer impulso es marcharse, pero Demir se lo impide y la obliga a sentarse. Al ver a Zerrin frente a él, Kaya comienza a perder toda la calma que había logrado mantener. Aunque Kadir intenta tranquilizarlo, es incapaz de apartar la mirada de la mujer que todavía ama. Demir, al comprobar que está obteniendo exactamente la reacción que esperaba, va todavía más lejos y disfruta profundamente provocando la ira de Kaya con cada uno de sus gestos. Finalmente Kaya llega al límite y se levanta de su asiento. Justo cuando está a punto de enfrentarse a Demir, Zerrin comprende por la expresión de sus ojos lo que está a punto de suceder. A pesar del dolor que siente en su interior, toma una decisión extremadamente difícil. Con el único propósito de obligar a Kaya a alejarse definitivamente de ella, realiza un gesto que en realidad no desea y abraza a Demir. Al presenciar aquella escena, Kaya sufre una devastadora desilusión y siente que las últimas esperanzas que conservaba han desaparecido por completo. Mientras Demir experimenta una satisfacción secreta al comprobar que su plan ha funcionado, Zerrin soporta un dolor cada vez más profundo, consciente de que está sacrificando su propia felicidad para apartar al hombre que realmente ama. Después del tenso encuentro vivido en el restaurante, Demir y Zerrin regresan a la mansión y se retiran en silencio a sus habitaciones. Sin embargo, la tormenta que se agita en el interior de Zerrin no encuentra calma. El dolor que vio reflejado en los ojos de Kaya, los interminables juegos de Demir y el punto al que ha llegado sacrificándose por los demás se han convertido en una carga demasiado pesada para seguir soportándola. A altas horas de la noche, impulsada por la desesperación, toma una peligrosa decisión y se dirige a la habitación de Demir. Al verla frente a él, Demir se sorprende y por primera vez cree que la joven ha acudido por voluntad propia. Pero aquella silenciosa aproximación dura muy poco. Zerrin saca el cuchillo que lleva consigo y hiere a Demir en el hombro. El caos se desata en cuestión de segundos y cuando Ekmel entra en la habitación y contempla la escena, estalla de furia y lleva la mano hacia su arma. Dispuesto a disparar contra Zerrin, se encuentra inesperadamente con la oposición de Demir, quien, a pesar de estar herido, se interpone para impedirlo. Aquella reacción deja perplejos tanto a Ekmel como a la propia Zerrin, porque Demir, sin pensarlo siquiera, ha elegido proteger a la mujer con la que se casó por venganza. Mientras tanto, en la mansión Albora, el nuevo día comienza una vez más bajo una atmósfera de inquietud. Sadakat no tiene ninguna intención de dar por terminado el asunto de Gur. A pesar de todos los esfuerzos de Cian, el hecho de que todavía no hayan logrado encontrarlo continúa preocupándola. Por esa razón llama a Hassan y le ordena que continúe siguiéndole el rastro. Sin embargo, su intención no se limita únicamente a localizarlo. Convencida de que debe completar aquello que su hijo no ha hecho, Sadakat cree que la única manera de silenciar a Gur para siempre es hacerlo desaparecer definitivamente.
Durante el desayuno, todos se reúnen alrededor de la mesa y la mayor alegría de la casa vuelve a ser Denise. El pequeño continúa llamando a Cian papá con una enorme ilusión, una situación que conmueve profundamente a todos los presentes. Incluso Sadakat no puede ocultar su satisfacción. Sin embargo, cuando afirma que en el futuro Denise será quien lidere a la familia Albora, Alia se siente incómoda. Después del miedo que acaba de sufrir por la posibilidad de perder a su hijo, no está dispuesta a permitir que otros decidan el destino del niño. Pero Sadakat no se detiene ahí y dirige nuevamente sus ataques hacia Nare. Insiste una vez más en presionarla para que regrese a la casa de Ozcan y renuncie a su decisión de divorciarse. Aunque Nare intenta mantener la calma y guardar silencio, la tranquilidad dentro de la mansión vuelve a verse alterada. Justo cuando Alia y Cian están a punto de salir rumbo al hospital, una llamada telefónica cambia por completo la situación. Desde el hospital les informan de que Fikrille ha rechazado continuar con el tratamiento y desea recibir el alta médica. La noticia golpea profundamente a Alia. Aunque lleva dentro años de resentimiento hacia su madre, no está dispuesta a abandonarla a su suerte. Por ello, junto a Cian, se dirige inmediatamente al hospital. Cuando finalmente se encuentra frente a Fikrille, no le habla únicamente como médica, sino también como una hija herida por el pasado. Le deja claro que no permitirá que abandone el tratamiento y que no piensa aceptar que, por culpa de su obstinación, se condene a sí misma a la muerte. Sin embargo, Fikrille no cambia de opinión. Se niega a instalarse en un hotel o a mantenerse alejada de su hija. Tras tantos años separadas, afirma abiertamente que no quiere morir lejos de la persona con la que acaba de reencontrarse. Mientras Alia no sabe cómo afrontar la situación, la solución inesperada llega de parte de Cian. Su propuesta de que Fikrille permanezca en la mansión durante todo el tiempo que dure el tratamiento deja sorprendida a Alia, mientras que Fikrille acepta la oferta sin pensárselo dos veces. Para Cian, aquella decisión no significa más que tender la mano a una mujer enferma que necesita ayuda. Pero para Alia la situación es mucho más difícil. El pasado del que lleva años intentando escapar no solo ha reaparecido frente a ella, sino que ahora también ha entrado hasta el interior de la mansión Albora. La llegada de Fikrille no solo volverá a abrir las heridas entre madre e hija, sino que también marcará el comienzo de nuevos acontecimientos capaces de alterar todos los equilibrios dentro de la casa. Con la llegada del nuevo día, la tensión se instala desde primera hora en la mansión de Demir. A solas en el jardín, Demir y Zerrin terminan enfrentándose a las consecuencias de lo ocurrido la noche anterior. A pesar de la herida en su hombro, Demir intenta mantener la calma y le deja claro a Zerrin que jamás debe volver a intentar algo semejante. Aunque no oculta su enfado por lo sucedido, también le hace sentir que no tiene intención de hacerle daño ni de castigarla. Sin embargo, Ekmel está muy lejos de compartir esa postura. Para él, dejar con vida a una mujer que intentó acabar con la vida de su hijo es un error imperdonable. Convencido de que Zerrin podría repetir el mismo acto en cualquier momento, afirma abiertamente que la única manera de proteger a Demir es deshacerse de ella. Las palabras de Ekmel también incomodan a Demir. Sin darse cuenta, sus sentimientos hacia Zerrin han comenzado a cambiar y la sola idea de perderla provoca en él una inquietud que nunca esperó sentir. Mientras tanto, en la mansión Albora, la verdadera tensión comienza cuando Cian regresa junto a Alia y Fikrille. Nada más ver a la recién llegada, Sadakat es incapaz de ocultar su indignación. Considera inadmisible la decisión de Cian y desde el primer instante llena el ambiente de palabras duras y reproches. Las acusaciones relacionadas con el pasado y sus constantes comentarios despectivos no solo hieren a Alia, sino que también despiertan la ira de Fikrille. Después de haber luchado durante años contra las dificultades de la vida, ella tampoco está dispuesta a permanecer en silencio. A medida que la tensión aumenta en el salón, Alia se siente atrapada entre dos frentes. Por un lado está la madre que le causó las mayores heridas de su vida y por el otro, una Sadakat que jamás ha dejado de menospreciarla. En medio de aquella discusión, la llegada de Denise cambia inesperadamente el rumbo de los acontecimientos. El pequeño entra alegremente en el salón y sin pensarlo, Sadakat menciona delante de él que Fikrille es su verdadera abuela materna. Aquellas palabras inesperadas llenan de preocupación a Alia. Temiendo que su hijo se confunda, lo toma rápidamente de la mano y lo lleva a su habitación. Mientras tanto, Cian permanece abajo intentando mantener el equilibrio entre ambas partes. No desea enfrentarse completamente a su madre,
pero tampoco está dispuesto a permitir que Alia siga sufriendo. Una vez a solas en la habitación, comienzan a surgir las preguntas que desde hacía unos minutos rondaban la mente de Denise. El pequeño, que durante toda su vida había conocido a Caroline como su abuela, tiene dificultades para comprender quién es realmente Fikrille. La confusión en el rostro de su hijo emociona profundamente a Alia, mientras Cian permanece a su lado apoyándola. Entre los dos intentan explicarle con palabras sencillas que Caroline fue la mujer que los cuidó y desempeñó el papel de madre y abuela durante todos esos años, mientras que Fikrille es la mujer que dio a luz a Alia. Aunque al principio el niño se muestra confundido, finalmente acepta la situación con la pureza y la bondad que siempre lo han caracterizado. Cuando afirma que el amor es más importante que cualquier otra cosa, sus palabras conmueven profundamente tanto a Alia como a Cian. Después de que Denise se duerma, Alia y Cian permanecen solos en la habitación y comienzan a hablar sobre si realmente ha sido acertado permitir que Fikrille se quede en la mansión. Alia reconoce que las heridas y el resentimiento que siente hacia su madre siguen vivos y confiesa que compartir el mismo techo con ella será una prueba extremadamente difícil. Sin embargo, Cian ve la situación desde una perspectiva diferente. Cree que quizá a Fikrille no le quede demasiado tiempo y que necesita protección y cuidados durante el tratamiento. Además, está convencido de que la relación entre madre e hija, rota durante tantos años, merece una última oportunidad antes de quedar definitivamente cerrada. Por ello, a pesar de todas las críticas y de las posibles consecuencias, está decidido a protegerla. Aunque le cuesta admitirlo, Alia comienza a comprender lentamente que ya no puede seguir huyendo de su pasado y que la herida más profunda de su vida tendrá que convivir con ella bajo el mismo techo. Después de instalarse en la habitación que le han preparado en la mansión, Fikrille observa en silencio todo lo que la rodea y, por primera vez en muchos años, siente que vuelve a formar parte de una vida estable. A pesar del peso de su enfermedad, la tranquilidad que le proporciona estar cerca de su hija y de su nieto consigue aliviar, aunque sea un poco, la soledad que ha cargado durante tanto tiempo. Poco después se entera de que sus pertenencias enviadas desde Estambul han llegado y baja para recibirlas. Sin embargo, nada más salir al jardín se encuentra una vez más frente a Sadakat. Desde el primer día, la tensión entre ambas mujeres vuelve a encenderse. A pesar de las advertencias de Cian, Sadakat continúa despreciándola y recordándole constantemente su pasado. Pero Fikrille ya no es la mujer que se callaba ante todo. Los años de lucha la han hecho más fuerte y, esta vez, no solo desea defenderse a sí misma, sino también proteger a su hija. De esa manera, la discusión que comienza en el jardín aumenta todavía más la inquietud que ya domina la mansión. Mientras tanto, Cian intenta hacer frente a los problemas familiares, pero también debe enfrentarse a importantes acontecimientos en el ámbito empresarial. Descubre que Zayn ha creado su propia compañía y que, gracias a los vínculos que ha establecido con varias tribus y familias influyentes, ha comenzado a ampliar rápidamente su red comercial. El apoyo que ha conseguido en tan poco tiempo llama la atención de Cian, porque la lucha ya no se limita únicamente a los conflictos familiares. Una nueva rivalidad está naciendo también en el terreno económico. Los movimientos de Zayn demuestran que en la región comienza a formarse un nuevo equilibrio de poder. Por ello, Cian se ve obligado a manejar el caos dentro de la casa mientras se prepara para la batalla que se aproxima. Deseando impedir que la tensión siga creciendo, Alia decide hablar con su madre. Le pide que mantenga la calma, que evite enfrentarse constantemente con Sadakat y, sobre todo, que no se acerque demasiado a Denise. Incapaz de olvidar todo lo vivido en el pasado, Alia no desea que entre su madre y su hijo se forme un vínculo demasiado fuerte. Sin embargo, durante la conversación, Denise entra inesperadamente en la habitación y cambia por completo la situación. Con toda la inocencia propia de un niño, se dirige a Fikrille llamándola abuela. Al escuchar aquella palabra, Fikrille apenas logra contener sus emociones. Aunque desea abrazar a su nieto, Alia se lo impide. Herida en lo más profundo de su corazón, Fikrille decide guardar silencio. Justo cuando Alia se dispone a salir de la habitación junto a Denise, Sadakat aparece en la puerta. Al ver nuevamente su actitud arrogante y despectiva, la paciencia de Alia llega al límite. Aunque durante años ha llevado dentro una profunda rabia hacia su madre, tampoco está dispuesta a seguir sometiéndose al comportamiento dominante de Sadakat. Por ello, toma una decisión inesperada y deja a Denise con Fikrille, permitiendo que ambos se queden a solas. Así, por primera vez, Fikrille tiene la oportunidad de pasar tiempo con su nieto.
Esta situación incrementa todavía más la ira de Sadakat, mientras que la decisión de Alia se convierte también en una clara respuesta hacia la dueña de la mansión. Todos los acontecimientos vividos en los últimos días, el regreso de su madre, la desaparición de Denise, el asunto relacionado con Gur y las interminables tensiones dentro de la mansión, comienzan a pasarle factura a Alia. Mientras intenta sostener a todos los que la rodean, siente que sus propias fuerzas se están agotando poco a poco. Precisamente en ese momento, quien vuelve a estar a su lado es Nare. A pesar de sus propios problemas, nunca deja sola a su amiga y se convierte en uno de sus mayores apoyos. Durante una larga conversación entre las dos, Nare le recuerda que no tiene por qué cargar con todos los problemas ella sola. Por primera vez, Alia admite abiertamente que está realmente agotada y que se siente atrapada entre su pasado, su familia y los sentimientos confusos que alberga en su corazón. Porque al intentar luchar contra todas esas cargas al mismo tiempo, comienza a darse cuenta de que ha llegado peligrosamente cerca de sus propios límites. Fikrille intenta aprovechar la oportunidad que la vida le ha brindado para experimentar por fin el calor familiar del que estuvo privada durante tantos años. A pesar de la actitud distante de Alia, incluso los breves momentos que comparte con Denise se convierten para ella en una fuente de inmensa felicidad. La sinceridad del pequeño, sus preguntas llenas de curiosidad y el hecho de que la llame abuela hacen aflorar sentimientos que llevaba mucho tiempo reprimiendo. Poco a poco intenta conocer mejor a su nieto, descubrir qué cosas le gustan y construir, aunque sea lentamente, un pequeño vínculo entre ambos. Denise, completamente ajeno a los acontecimientos del pasado, se acerca a ella con una espontaneidad y una ternura que conmueven a Fikrille. Consciente de los límites impuestos por Alia, procura actuar con prudencia y no ir demasiado lejos, pero el cariño que ha aparecido inesperadamente en la última etapa de su vida comienza a convertirse en un consuelo que jamás imaginó encontrar. Mientras tanto, Nare también está dando pasos importantes para abrir una nueva etapa en su vida. Decidida a acelerar los trámites de divorcio, se reúne con Erol para hablar de los detalles del proceso. Está completamente convencida de dejar atrás su matrimonio con Ozcan y no piensa permitir que ningún obstáculo la haga cambiar de opinión. En medio de aquella conversación, su teléfono comienza a sonar. Se trata de Zain. A pesar de todo lo sucedido, él sigue firme en su determinación y le cuenta que ya ha comenzado a construir su propia vida gracias a la nueva empresa que ha fundado. Además, le asegura que no abandonará la lucha hasta volver a estar junto a ella. Esas palabras provocan una sonrisa involuntaria en el rostro de Nare, porque una vez más comprende que pese a todo el dolor vivido, el amor de Zain por ella no ha cambiado. Sin embargo, aquella alegría dura poco. Cuando Cian descubre que su hermana ha hablado con Zain, siente la necesidad de advertirla nuevamente. Considera que cualquier paso precipitado antes de que el divorcio con Ozcan sea oficial podría provocar nuevos problemas y complicar aún más la situación. Por esa razón le pide que tenga paciencia y actúe con cautela hasta que todo haya terminado legalmente. Aunque Nare sabe que su hermano solo intenta protegerla, también cree que ha llegado el momento de tomar las riendas de su propia vida. Después de haber sacrificado durante años su felicidad por la de los demás, la joven está decidida por primera vez a escuchar únicamente a su corazón. Entretanto, en la mansión ocurre algo inesperado. Mientras pasea por la habitación, la atención de Fikrille se dirige hacia unas antiguas fotografías pertenecientes a Cian y a su familia. Movida por la curiosidad, comienza a observarlas detenidamente y, de pronto, su memoria la transporta varios años atrás. Recuerda una fotografía que Alia le había enviado desde Canadá 5 años antes, y al examinar mentalmente aquella imagen, vuelve a fijarse en el hombre que aparecía en ella, y al que en aquel momento no había dado importancia. Poco a poco comprende que aquel hombre era Boran. Lo que en el pasado consideró un detalle insignificante empieza ahora a adquirir un significado completamente diferente. Lo más sorprendente es que ciertos rasgos del rostro de Boran le resultan extrañamente familiares. Cuanto más piensa en Alice, más percibe una semejanza que no consigue explicar. Al principio considera que puede tratarse únicamente de una coincidencia, pero a medida que los recuerdos olvidados vuelven a su mente, las dudas comienzan a crecer. La posibilidad de que exista un vínculo desconocido entre Boran y Alice empieza a tomar forma en sus pensamientos y, sin darse cuenta, Fikrille se acerca poco a poco a unos secretos que han permanecido ocultos durante años. Todavía no posee ninguna prueba ni conoce la verdad con certeza. Sin embargo, una de las lecciones más importantes que la vida le ha enseñado es que nunca debe ignorar sus presentimientos.
Una voz interior le dice que aquella imagen que en otro tiempo pareció una simple coincidencia podría ser, en realidad, una pieza fundamental de una verdad mucho más grande. Por ello, mientras intenta reconstruir los detalles que nadie consideró importantes en el pasado, Fikrille comienza sin saberlo a acercarse a un secreto capaz de cambiar para siempre el destino de toda la familia Albora. A medida que avanza el día, una nueva actividad llena de movimiento la mansión Albora. Los ancianos y las personas más influyentes del pueblo llegan para hablar sobre la tradicional celebración de circuncisión colectiva que se organiza cada año y para intercambiar opiniones acerca de los preparativos. Cian también participa en la reunión y escucha atentamente las propuestas de todos. Tras las conversaciones, se toma la decisión de celebrar una gran fiesta en la que participará todo el pueblo y se acuerda que la ceremonia tendrá lugar una semana más tarde. La noticia es recibida con alegría por los habitantes de la región, pero una inesperada opinión de Alia provoca que el ambiente se tense de inmediato. La joven expresa que desea que Denise sea circuncidado en el hospital, en condiciones completamente médicas y en un entorno tranquilo, algo que despierta inmediatamente la oposición de Sadakat. Para Sadakat, el asunto no se reduce únicamente a una cuestión de salud. En su opinión, Denise ya forma parte de la familia Albora y un acontecimiento tan importante debe celebrarse con una ceremonia grandiosa. Por ello, deja claro que no permitirá que se haga de otra manera, y que la ocasión debe estar a la altura de la tradición y del prestigio de la familia. Alia, por su parte, solo piensa en la salud y el bienestar psicológico de su hijo. La discusión entre ambas mujeres comienza a intensificarse, pero Cian interviene una vez más para evitar que la situación se salga de control. Más tarde, cuando se queda a solas con Alia, le asegura que jamás permitirá nada que pueda poner en peligro a Denise. Le explica que se garantizarán las mejores condiciones y que compartir ese momento especial con los demás niños del pueblo podría convertirse en un hermoso recuerdo para el pequeño. La actitud tranquila y comprensiva de Cian consigue tranquilizar a Alia. Finalmente ella acepta y así comienzan los preparativos para la gran celebración. Mientras tanto, Mine, que se encuentra en el hospital, piensa constantemente en el futuro. La ilusión por el bebé que lleva dentro crece con cada día que pasa. En medio de una etapa tan difícil, aquella noticia inesperada le ha devuelto la esperanza. Además, el hecho de que Cian se haya alejado de ella hace que el valor de ese embarazo aumente todavía más a sus ojos. Mine está convencida de que el destino le ha brindado una nueva oportunidad y cree que el hijo que espera le proporciona una ventaja importante frente a Alia. En ese preciso momento, Alia llega al hospital para comenzar su turno. Desde el exterior todo parece normal, pero el secreto que Mine guarda en silencio se vuelve cada vez más grande. Esa verdad, desconocida para todos, ya ha comenzado a cambiar por completo sus expectativas sobre el futuro. En la mansión, por otra parte, ocurre algo inesperado. Mientras busca el cargador que olvidó en el coche, Fikrille escucha por casualidad una conversación telefónica de Sadakat. El tono severo con el que habla llama inmediatamente su atención y las palabras que alcanza a oír aumentan todavía más su inquietud. Sadakat, tras recibir noticias de Hassan, afirma que finalmente han localizado el paradero de Gur. Sin embargo, la manera en la que se expresa deja claro que su intención no es simplemente encontrarlo. Fikrille comprende rápidamente hasta qué punto Sadakat puede resultar peligrosa. Aunque no conoce personalmente a Gur, sabe que ese hombre está relacionado con los problemas que Alia ha tenido que afrontar en los últimos tiempos. Sin perder un segundo, Fikrille llama a Alia y le cuenta todo lo que ha escuchado. Tras la conversación, Alia comprende inmediatamente que se trata de Gur y un profundo presentimiento de peligro se apodera de ella. Sabe perfectamente que si Sadakat ha decidido intervenir personalmente, la situación puede llegar a un punto sin retorno. De inmediato llama a Nare y le pide que a través de la radio haga llegar la noticia a Cian. Ella misma abandona el hospital sin perder tiempo. La preocupación en su interior aumenta con cada minuto que pasa, porque sabe que si Gur es silenciado, todo el caos existente podría transformarse en una amenaza mucho más grave. Mientras conduce apresuradamente, Alia solo tiene una idea en la cabeza. Si Sadakat y Hassan realmente han conseguido llegar hasta Gur, debe llegar antes de que sea demasiado tarde. Una voz en su interior le advierte que el peligro que se aproxima podría ser mucho mayor de lo que imagina y que, esta vez, las consecuencias podrían cambiarlo todo para siempre. Sadakat, que logra averiguar el paradero de Gur antes que nadie, llega a la cueva con la ayuda de Hassan.
Dominada por el miedo y la rabia que ha acumulado durante años, apunta directamente con su arma hacia él. En su opinión, si las verdades que Gur conoce salen a la luz, todo quedará destruido. Justo cuando está a punto de apretar el gatillo, Alia llega al lugar e intenta impedirlo. Sin embargo, en ese preciso instante ocurre algo inesperado. Gur, que llevaba días retenido y atado, ha conseguido liberarse aprovechando una oportunidad. Sacando partido del momento de distracción de Sadakat, logra hacerse con el arma y la toma como rehén. En apenas unos segundos el rumbo de los acontecimientos cambia por completo, mientras Alia intenta desesperadamente calmarlo. Pero Gur, acorralado y sin salida, ya no tiene intención de rendirse. La tensión dentro de la cueva aumenta cada vez más cuando Cian, Kadir, Muzaffer y sus hombres llegan al lugar. Al ver a su madre en manos de Gur, Cian comprende que el menor error podría provocar una tragedia. Manteniendo la sangre fría, espera el momento adecuado y cuando finalmente encuentra la oportunidad, levanta su arma y dispara para neutralizar a Gur sin matarlo, alcanzándolo en la mano. Sorprendido por aquella maniobra inesperada, Gur entra en pánico, suelta a Sadakat e intenta escapar. Aunque todos salen tras él, consigue subir a su coche y desaparecer sin dejar rastro. Después de todo lo ocurrido, la ira de Sadakat deja de estar dirigida hacia Gur y se vuelca contra Cian. Para ella, su hijo ha desperdiciado la ocasión de acabar definitivamente con el problema y ha dejado escapar la oportunidad de silenciarlo para siempre. Cuando llega la mañana, Sadakat continúa insistiendo en la misma idea. Exige a Cian que encuentre a Gur y que termine de una vez por todas con aquella situación. Sin embargo, Alia, a pesar de todo lo sucedido, se niega a aceptar la idea de que Gur sea asesinado. Frente a las presiones de su madre, Cian deja clara su propia postura. Reconoce que en la cueva tuvo la oportunidad de matar a Gur y que nada se lo habría impedido. Pero también confiesa que no quiere convertirse en un asesino ante los ojos de Alia. Aquellas palabras conmueven profundamente a la joven, porque una vez más Cian ha elegido no dejarse arrastrar por la ira y ha dado prioridad a sus sentimientos. En medio de todo aquel caos, la actitud de Cian consigue fortalecer aún más los sentimientos que Alia alberga hacia él. Mientras ambos conversan, Deniz entra en la habitación visiblemente asustado. Después de escuchar una conversación entre Umu y Kadir, ha descubierto que será circuncidado y sin comprender realmente lo que le espera, el miedo se ha apoderado de él. Como siempre, busca refugio junto a Alia y Cian. Inmediatamente Cian se sienta a su lado y comienza a explicarle con calma que no tiene nada que temer. Le cuenta que todos los niños pasan por esa experiencia, que se está preparando una hermosa celebración especialmente para él y que todos se esfuerzan para verlo feliz. Mientras le habla de la fiesta, de los juegos y de las diversiones que compartirá con los demás niños del pueblo, Alia también lo apoya con cariño. La actitud tranquila del hombre al que considera su padre consigue disipar poco a poco los temores de Deniz. Después de un rato, el pequeño vuelve a recuperar la ilusión. Empieza a pensar en la ropa que llevará, en la fiesta que lo espera y en los regalos que recibirá, haciendo desaparecer la tensión que se había instalado en la habitación. Mientras observa a Deniz sonreír nuevamente, la mirada de Alia se dirige una y otra vez hacia Cian. A pesar de todas las dificultades y del dolor vivido durante las últimas semanas, el amor, la paciencia y la dedicación que Cian muestra hacia Deniz continúan profundizando los sentimientos de Alia. Porque sin darse cuenta, el hombre al que Deniz llama papá está comenzando a convertirse no solo en el mayor apoyo del pequeño, sino también en la persona en la que Alia más confía en todo el mundo. Mientras un nuevo día comienza en la mansión, las preguntas que ocupan la mente de Fikrille no dejan de aumentar. Los recuerdos y los pequeños detalles que han vuelto a su memoria en los últimos tiempos la obligan a reflexionar nuevamente sobre los acontecimientos relacionados con la muerte de Boran años atrás. Intenta comprender cuál fue realmente el papel de Alice en aquella época, qué clase de persona era y si de verdad existía un vínculo desconocido entre él y Boran. Sus sospechas se hacen cada vez más fuertes, pero al mismo tiempo también debe enfrentarse a la realidad de su enfermedad. Alia, por su parte, está decidida a no permitir que su madre descuide el tratamiento. Aunque las heridas entre ambas continúan abiertas, no tiene intención de abandonarla a su suerte. Por ello, le pide que se prepare y le comunica que irán juntas al hospital. Justo cuando están a punto de salir, Nare se acerca a Alia y le confiesa que ha vuelto a verse con Sain en los últimos días. También le explica que necesita ayuda para escapar de la constante presión de Sadakat.
Le cuenta que ha quedado con Zain, pero que para evitar sospechas necesita fingir que se dirige al hospital junto a ella. Comprendiendo perfectamente la situación de su amiga, Alia decide apoyarla. Delante de Sadakat, explica que llevará a Nare a la clínica para unos controles rutinarios, permitiendo así que el plan funcione. Gracias a ello, Nare consigue la oportunidad que tanto necesitaba para reunirse con el hombre al que ama. Sin embargo, al enterarse de que Nare ha salido de la mansión, Ozcan vuelve a demostrar que sigue obsesionado con ella y decide seguirla en silencio. Después de llegar al hospital y separarse de Alia, Nare se dirige directamente hacia la orilla del lago. Allí la espera Zain. A pesar de todas las separaciones y dificultades que han vivido durante tanto tiempo, cada encuentro entre ambos consigue devolverles la esperanza. Mientras disfrutan de estar nuevamente juntos, Nare da un paso decisivo que simboliza su deseo de dejar el pasado atrás para siempre. Se quita el anillo que lleva en el dedo y, sin dudarlo un solo instante, lo arroja al lago. De esa manera, siente que rompe definitivamente el último vínculo que todavía la unía a Ozcan y se promete a sí misma que jamás volverá atrás. Pero la tranquilidad de la pareja dura muy poco. Cuando Sadakat descubre que Nare se ha reunido con Zain, abandona la mansión llena de furia y se dirige al lago acompañada por sus hombres. Al encontrarse frente a Zain, deja escapar toda su rabia e intenta llevarse a Nare por la fuerza. Sin embargo, Zain no tiene ninguna intención de retroceder. Deja claro que no piensa abandonar nuevamente a la mujer que ama y, antes de que la situación se vuelva aún más peligrosa, decide marcharse junto a ella. Aún así, Sadakat se niega a rendirse. Cuando ve a Zain y a Nare alejándose, ordena inmediatamente a sus hombres que los sigan. De este modo, el enfrentamiento que comienza a orillas del lago se transforma rápidamente en una nueva persecución. Por un lado están dos personas que llevan años luchando por poder estar juntas y por el otro, una madre decidida a impedir esa relación cueste lo que cueste. La batalla que acaba de comenzar no solo pondrá a prueba el amor entre Zain y Nare, sino que también será el preludio de nuevos acontecimientos capaces de alterar profundamente los delicados equilibrios de la familia Albora. Mientras comienza el tratamiento de Fikrille, Alia hace todo lo posible por no dejar sola a su madre. Durante las largas horas que pasan en el hospital, Cian también permanece a su lado, apoyándolas en todo momento. Mientras Fikrille se somete a las pruebas médicas, Alia y Cian encuentran la oportunidad de hablar a solas. Como doctora, Alia es plenamente consciente de que la enfermedad se encuentra en una fase muy avanzada y de que se ha perdido un tiempo precioso para el tratamiento. Esta realidad no solo la entristece, sino que también despierta nuevas preguntas en su mente. Le cuesta comprender por qué una mujer que durante toda su vida había pensado únicamente en sí misma y había sido capaz de perder incluso a su propia hija por sus decisiones había descuidado de esa manera su salud. Cian considera que quizá las dificultades económicas le impidieron acudir a un médico durante años, pero Alia no logra creerlo. Para ella, alguien que realmente desea vivir siempre encuentra una salida. Por ello, empieza a pensar que detrás de aquella demora pueden existir razones mucho más profundas. En ese momento el teléfono de Cian comienza a sonar. Es Sadakat y desde el primer instante la rabia que transmite su voz resulta más intensa que nunca. Tras descubrir que Nare se encuentra junto a Zain, Sadakat ha acudido a la mansión de Ekmel acompañada por sus hombres. Comprendiendo que la situación puede escapar fácilmente de control, Cian abandona inmediatamente el hospital. Mientras Alia teme que una nueva desgracia esté a punto de ocurrir, él se dirige sin perder tiempo hacia la mansión de Ekmel. Cuando llega, la tensión ya se ha instalado en el lugar. Al ver a Nare junto a Zain, Fidan reacciona con una gran indignación. Temiendo que su hija vuelva a sufrir, la mujer se deja llevar por la rabia. Sin embargo, Zain no tiene ninguna intención de renunciar a Nare, ni por las presiones de su familia, ni por las críticas de quienes lo rodean. Justo entonces Sadakat y sus hombres irrumpen en la mansión. Antes de que el conflicto se convierta en algo mucho más grave, Cian también llega al lugar y una vez más, elige actuar con sensatez en lugar de dejarse llevar por la ira. Su único deseo es impedir que alguien salga herido. Después de conseguir tranquilizar a todos, pide hablar a solas con Zain. Durante aquella conversación, le deja claro que no se opone al amor que siente por Nare. Sin embargo, también le recuerda que la joven sigue siendo oficialmente la esposa de Ozcan, y que esa situación puede generar serios problemas tanto por las tradiciones como por la presión social. La actitud comprensiva de Cian logra calmar también la ira de Zain.
El mayor de los hermanos le explica que una vez concluido el proceso de divorcio, nadie tendrá derecho a interferir en su relación y que entonces podrán construir la vida que desean. Zayn reconoce que las palabras de Cian tienen sentido, porque tampoco quiere que la mujer que ama siga sufriendo más. Finalmente Zayn acepta dar un paso atrás por el momento y Cian abandona la mansión llevándose consigo a Nare. De esta forma, lo que parecía destinado a convertirse en un gran enfrentamiento termina resolviéndose sin mayores consecuencias gracias a la intervención de Cian. Sin embargo, la rabia inagotable de Sadakat, y el hecho de que Zayn y Nare no estén dispuestos a renunciar el uno al otro demuestran que esta historia está muy lejos de haber terminado. Porque el día en que el divorcio se haga oficial, uno de los mayores obstáculos que se ha interpuesto entre ellos durante años desaparecerá por fin. No solo Sadakat se entera de que Nare ha estado junto a Zayn. Poco tiempo después, la noticia también llega a oídos de Ekmel. Al descubrir que su hijo ha llevado a la mansión a una mujer que todavía sigue casada legalmente, Ekmel estalla de furia y llama inmediatamente a Zayn para pedirle explicaciones de manera severa. Sin embargo, cuando se trata de Nare, Zayn ya no está dispuesto a escuchar a nadie y se lo deja claro a su padre sin ningún rodeo. Aún así, Ekmel no piensa dar marcha atrás. Aunque no pueda controlar directamente a su hijo, está decidido a utilizar toda la influencia y el poder que posee para impedir esa relación. Para él, Nare no es más que una debilidad capaz de poner en peligro el futuro de Zayn. La tensión tampoco desaparece en la mansión Albora. Sadakat continúa descargando su enfado tanto sobre Nare como sobre Cian. Incapaz de aceptar que su hijo siga apoyando constantemente a Zayn, sus palabras vuelven a perturbar la paz de la casa. Sin embargo, la llegada inesperada de Denise cambia por completo el ambiente. Vestido con su traje de circuncisión y lleno de entusiasmo, el pequeño entra en el salón con una enorme sonrisa y consigue arrancar una expresión de alegría en todos los presentes. Gracias a su inocencia y felicidad, incluso las discusiones más duras quedan momentáneamente olvidadas. Hasta la propia Sadakat se ve obligada a suavizarse ante la ilusión de su nieto. A la mañana siguiente la mansión Albora despierta inmersa en un ambiente festivo. Después de varios días de preparativos, finalmente ha llegado el esperado día de la gran celebración de la circuncisión. No solo Denise, sino también los demás niños del pueblo vivirán una jornada inolvidable. Cian no descuida ningún detalle para que su hijo disfrute plenamente de aquel momento tan especial. La mansión decorada, los invitados y la presencia de todo el pueblo crean una atmósfera llena de alegría y esplendor. Mientras todos admiran la magnífica organización, la felicidad reflejada en el rostro de Denise hace que desaparezca cualquier rastro de cansancio. Por su parte, Alia siente una profunda paz al ver a su hijo tan feliz. En una tierra en la que tiempo atrás se sentía una extraña, contemplar cómo Denise es acogido con tanto cariño por todos consigue ablandar su corazón. Escuchar al pequeño llamar papá, a Cian y ver cómo recibe el afecto de toda la familia conmueve profundamente a la joven. Durante toda la celebración, Alia y Cian se cruzan constantemente las miradas y ambos perciben en silencio cuánto han cambiado sus sentimientos. Lo que comenzó como un matrimonio impuesto por las circunstancias ha evolucionado hacia algo mucho más profundo y significativo. Mientras la fiesta continúa, Alia y Cian se apartan del bullicio y encuentran refugio en la tranquilidad del balcón. En medio del cansancio acumulado, la conversación sincera que mantienen les brinda una serenidad que hacía mucho tiempo no experimentaban. La atención de Cian, su constante deseo de protegerla y la delicadeza con la que siempre piensa en ella van derribando poco a poco los muros que Alia había construido alrededor de su corazón durante años. Por primera vez, dejando a un lado sus miedos y sin que nadie la obligue, es ella quien toma la mano de Cian. Aquel pequeño gesto, sencillo pero cargado de significado, se convierte en un instante inolvidable para ambos. Mientras Alia comienza a admitir en su interior que ya no desea mantenerse alejada de él, Cian disfruta de la felicidad que le proporciona aquella inesperada cercanía. Pero cuando todo parece encaminarse finalmente hacia la felicidad, un acontecimiento inesperado lo cambia todo. Minnie aparece en el balcón y la expresión de su rostro parece anunciar una tormenta inminente. Bastan unas pocas palabras para sacudir por completo el mundo de Alia y Cian. La revelación de que Minnie está embarazada cae como una sombra sobre los sentimientos que apenas comenzaban a florecer entre ellos. Apenas unos minutos después de haberse acercado más que nunca, ambos se encuentran atrapados en un nuevo callejón sin salida. Porque el hijo que Minnie lleva en su vientre no representa únicamente un vínculo procedente del pasado.
También amenaza con convertirse en el mayor obstáculo para el amor que poco a poco estaba naciendo entre Alia y Cian. Justo cuando ambos empezaban a creer que la felicidad estaba finalmente al alcance de sus manos, el destino vuelve a demostrarles que alcanzar la paz y el amor nunca será tan sencillo como habían imaginado.